Imagina esto conmigo. Hubo un momento, muchos años atrás, en el que me descubrí observando la vida de otros con más atención que la mía propia. Era casi automático compararme, dudar, sentir que avanzaban más rápido que yo. Y un día me detuve y pensé, si sigo mirando hacia afuera, nunca voy a saber quién podría llegar a ser si me concentrara por fin en lo mío. Déjame decirte algo incómodo pero verdadero. Gran parte de tu sufrimiento viene de mirar vidas que no son la tuya. Y hoy quiero mostrarte cómo liberarte de esa trampa. Hay un cambio profundo, casi invisible desde afuera, que ocurre cuando detienes por un momento la mirada puesta en el mundo y comienzas a observarte a ti mismo con honestidad. No hablo de un proceso cómodo ni rápido, hablo de un acto radical de responsabilidad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba rodeado de expectativas ajenas, compromisos que no había elegido y una especie de ruido constante que me decía quién debía ser. Y lo más peligroso es que sin darme cuenta me había convertido en un espectador de mi propia existencia. Miraba lo que todos hacían, analizaba cómo vivían, cómo pensaban, cómo avanzaban, pero no estaba analizando mi propio camino. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, tuve una sensación incómoda, como si estuviera avanzando en la dirección correcta, pero en el mapa equivocado. Me di cuenta de que había dedicado tanto tiempo a entender las estructuras externas, las instituciones, la sociedad, los sistemas, que había descuidado el sistema más importante, yo mismo. Me pregunté algo simple pero brutalmente revelador. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me escuché? Y la respuesta me golpeó con fuerza, hacía mucho tiempo. Ese fue el momento en el que comprendí que la vida cambia, no cuando cambian los demás, no cuando cambian las circunstancias, sino cuando tú te atreves a mirarte con claridad. Cuando te preguntas qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres ir en realidad. Pensamos que conocernos es natural, pero no lo es. Requiere valentía porque al mirar hacia adentro no solo ves tu potencial, también ves tu desorden, tus contradicciones, tus miedos y tus hábitos que te sabotean. Pero ahí es donde empieza la transformación real. Recuerdo trabajar con estudiantes que llegaban a mi oficina completamente perdidos, convencidos de que su problema era la presión externa, la competencia, la expectativa social. Sin embargo, cada vez que lograban detenerse un segundo y examinarse, descubrían que muchos de sus conflictos nacían de no tener una dirección propia. Es difícil construir una vida cuando ni siquiera sabes cuál es la arquitectura que te corresponde. Y cuando por fin empiezan a prestarse atención a sus valores, a sus límites, a sus aspiraciones, algo se ordena, casi como si una pieza interna encajara en el sitio correcto. Mirar hacia adentro no te hace más débil, te vuelve más consciente. Y la conciencia es poder, porque te permite elegir en lugar de reaccionar. Te permite avanzar con propósito en lugar de perseguir sombras. Te permite dejar de vivir para ser visto y comenzar a vivir para convertirte en alguien que tú mismo puedas respetar. No se trata de alejarte del mundo, sino de encontrar dentro de ti el punto desde el cual puedas enfrentarlo con firmeza. La vida cambia cuando tú cambias, y tú cambias cuando finalmente te atreves a verte. Hay una verdad incómoda que muy pocos quieren admitir. No te estás quedando atrás porque seas incapaz. Te estás quedando atrás porque estás mirando en la dirección equivocada. Cada vez que te comparas, te arrancas un fragmento de energía que podrías haber usado para construir algo propio. Y lo sé porque yo mismo he estado atrapado ahí. Hubo una época en la que dedicaba una cantidad absurda de tiempo observando el progreso de otras personas, colegas, amigos, figuras públicas, y permitía que esa comparación se convirtiera en una especie de juez silencioso que siempre me encontraba. Cuando empezamos a hablar, descubrimos que él no conocía ni la mitad de las batallas internas que ellos peleaban. Solo veía el resultado, nunca el sacrificio, nunca el caos. La comparación destruye tu capacidad de avanzar porque desvía tu atención hacia terrenos donde no tienes control. No puedes controlar el ritmo de otro, su historia, sus circunstancias, su suerte, su entorno. Y sin embargo, cada vez que te comparas, intentas competir en un campo donde no puedes ganar porque no es tuyo, pierdes enfoque, pierdes dirección. Y lo peor, pierdes confianza en tu propio proceso.
¿Cómo vas a avanzar si no confías en el camino bajo tus pies? He visto personas extraordinarias paralizarse porque sintieron que otros estaban demasiado lejos, demasiado arriba, demasiado rápido. Pero el progreso no funciona así. No se mueve por comparación, se mueve por acumulación. Un hábito a la vez, una decisión a la vez, una mejora mínima pero tuya. Nadie necesita avanzar al ritmo de otros. Necesitas avanzar al ritmo que puedas sostener. En el momento en el que dejas de compararte, algo sorprendente ocurre. Tu mente se calma, tu energía regresa, tus prioridades se aclaran y empiezas a ver oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado mirando vidas que no son la tuya. Entonces avanzas, no porque seas mejor que nadie, sino porque finalmente estás siendo mejor que la persona que eras ayer. Y ese es el único avance que realmente cuenta. Hay una idea que muchas personas evitan porque es dura, casi insoportable al principio, pero absolutamente necesaria si quieres transformar tu vida. Tu enemigo real no es la sociedad, no son tus padres, no son tus amigos, no es la competencia, no es la economía, es tu versión descuidada. Esa parte de ti que sabes perfectamente que podría hacer más, pero no lo hace. Esa parte que conoce las responsabilidades, pero las posterga, que entiende lo que debe ordenar, pero elige ignorarlo porque es más cómodo quedarse como está. Recuerdo un momento en mi vida en el que me di cuenta de esto de forma abrupta. Estaba dando clases guiando a jóvenes brillantes, hablándoles de responsabilidad, propósito y dirección. Y una tarde, sentado frente a mis notas, me di cuenta de que yo mismo estaba dejando pequeñas cosas sin atender. Tareas pendientes, compromisos que posponía una y otra vez, hábitos que sabía que debía reforzar y que no estaba tocando. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles, pero lo inquietante es que cada uno representaba un pedazo de mi vida que estaba dejando en manos del descuido. Ahí comprendí que el desorden no aparece de golpe, entra por puertas pequeñas que tú mismo dejas abiertas. He visto a cientos de personas culpar al mundo por su estancamiento mientras descuidan su sueño, su salud, su ambiente, sus finanzas, sus relaciones y su propia palabra. Y no se dan cuenta de que cada acto de descuido actúa como una semilla de fracaso. No fracasan porque les falte capacidad, fracasan porque le entregan el control a su peor versión, la perezosa, la desconcentrada, la impulsiva, la que elige lo fácil antes que lo correcto. Esa versión tiene un poder inmenso si no la confrontas. Puede hacerte retroceder meses, incluso años. Y lo más curioso es que el descuido siempre se disfraza de no es para tanto. No es para tanto dejar esto para mañana. No es para tanto no cumplir esta pequeña promesa. No es para tanto desordenar tu espacio solo por hoy. Pero la suma de esos pequeños no es para tanto. Crea una vida que ya no reconoces, una vida que termina siendo más caótica que intencional. También he visto el efecto contrario, personas que deciden con una honestidad feroz confrontar a esa versión descuidada. Empiezan por pequeñas victorias, ordenar un cajón, levantarse 10 minutos antes, terminar una tarea que llevan semanas evitando. Y esos actos minúsculos, casi ridículos desde afuera, se convierten en puntos de inflexión internos. Porque cuando te enfrentas a tu versión descuidada, algo dentro de ti se endereza. Recuperas respeto por ti mismo, recuperas dirección, recuperas fuerza. Etapas en las que buscaba reconocimiento externo como si fuera la medida más confiable de mi valor. Y el problema con esa forma de vida es que nunca te entrega estabilidad. Siempre depende del humor, la atención o el juicio de alguien más. Recuerdo un joven con el que trabajé, brillante, disciplinado, extremadamente capaz, pero completamente atado a la opinión de los demás. Me decía, si ellos piensan que soy bueno, entonces sé que voy bien. Y yo lo miraba pensando, ¿cómo vas a construir una vida sólida si el cimiento es la mirada ajena? La validación externa es volátil. Cambia con modas, con expectativas, con percepciones, incluso con envidias. No es una base firme.
Es un terreno que tiembla cada vez que alguien te critica o no te aplaude lo suficiente. La validación interna, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Es un acuerdo contigo mismo. Es el momento en el que comienzas a hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo vaya a notar. Y esa forma de aprobación silenciosa, honesta, íntima, es una fuente de poder que no puede ser arrebatada. Cuando tú apruebas tu propio esfuerzo, cuando tú sabes que actuaste con integridad, cuando tú reconoces tu disciplina aunque nadie más la vea, empiezas a volverte inquebrantable. He visto personas que lograron avances impresionantes simplemente porque dejaron de perseguir aplausos. Y he visto lo contrario. Personas talentosas que se quebraron porque dependían emocionalmente de ser validadas. Cuando tu valor depende del exterior, cada crítica se convierte en una amenaza. Cada éxito ajeno se siente como una herida, cada error propio se vuelve un juicio definitivo. Pero cuando tu valor depende de ti, las críticas se vuelven información, los éxitos ajenos te inspiran y tus errores se convierten en datos para mejorar. Cambia por completo la forma en la que interactúas con la vida. En mi experiencia, la validación interna se construye con pequeñas acciones diarias. Cumples lo que dijiste que harías. Mantienes tu palabra. Te haces responsable de tus elecciones. Te enfrentas al desorden que evitabas. Te levantas cuando no quieres hacerlo. Y cada uno de esos actos te envía el mismo mensaje. Puedo confiar en mí. Ese es el verdadero poder. No la admiración, no los seguidores, no el reconocimiento, la confianza en ti mismo. Porque cuando confías en ti, ya no corres detrás de nada. Caminas firme, eliges con claridad y avanzas sin necesitar permiso. Y es entonces, solo entonces, cuando tu vida empieza a cambiar en serio. El poder llega cuando la voz que más pesa es la tuya. Hay una idea que transforma radicalmente la manera en la que enfrentas tu vida cuando finalmente la entiendes. Tu deber es construirte, no impresionar a nadie. Y aunque suena simple, casi obvio, es sorprendente cuántas decisiones tomamos cada día intentando demostrar algo, aparentar algo o ganar la aprobación de personas que en muchos casos ni siquiera están prestando atención. Lo he visto en estudiantes, en profesionales, en amigos y también lo he visto en mí mismo. Hay momentos en los que uno se vuelve más actor que individuo, más fachada que esencia, más presentación que construcción real. Recuerdo una época en la que viajaba constantemente para dar conferencias y sin darme cuenta empecé a preocuparme demasiado por proyectar seguridad, claridad, control absoluto. Quería que todo se viera impecable. Pero en esa búsqueda de perfección externa, descubrí que estaba descuidando algo fundamental, mi propio crecimiento interno. Estaba tan concentrado en mostrar que me había olvidado de ser. Me di cuenta de que eso mismo le ocurre a millones de personas. Viven para parecer, no para convertirse. Y aquí está el problema. Impresionar es barato, pero construirse es costoso. Impresionar requiere un instante. Construirse requiere años. Impresionar busca aplausos. Construirse busca carácter. Impresionar te hace depender de lo que otros piensan. Construirse te hace depender de lo que tú elijas hacer. Cuando tu vida gira alrededor de impresionar, siempre exige aceptar que aún no eres quien deberías ser, pero que tienes la responsabilidad y la posibilidad de empezar a formarte, no para que el mundo te admire, sino para que tú puedas vivir contigo mismo sin sentir que estás actuando. Y es interesante, cuando dejas de vivir para impresionar, paradójicamente terminas impactando más. La autenticidad es mucho más poderosa que cualquier máscara. Una persona construida desde dentro tiene una presencia distinta, una fuerza distinta, una claridad distinta. No necesita adornarse, porque su vida habla por sí misma, en su disciplina, en su carácter, en sus hábitos, en sus decisiones. Tu deber no es complacer al mundo. Tu deber es convertirte en alguien que pueda sostener su propia vida con dignidad. Porque cuando eliges construirte, tu existencia deja de ser una actuación y se convierte en un testimonio. Y el mundo siempre respeta más un testimonio que un espectáculo. El trabajo es contigo, no con la audiencia. Hay algo que he observado una y otra vez
en mis estudiantes, en profesionales de todos los niveles y también en mi propia vida. La vida premia la claridad y castiga la distracción, y no de forma simbólica, sino brutalmente literal. Cuando una persona sabe exactamente qué quiere, hacia dónde va y qué está dispuesta a sacrificar, su energía se vuelve precisa, sus decisiones se ordenan y su realidad cambia con una velocidad sorprendente. Pero cuando alguien vive rodeado de distracciones, sin un objetivo firme, su potencial se desintegra en miles de pequeñas fugas que nunca producen nada significativo. Recuerdo un periodo en el que mi agenda estaba completamente saturada, viajaba constantemente, tenía compromisos profesionales en múltiples direcciones y aunque desde afuera parecía productivo, dentro de mí era evidente que algo estaba fallando. Estaba ocupado, sí, pero no claro. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. La ocupación sin claridad es una forma sofisticada de estancamiento. Te hace sentir que avanzas, cuando en realidad solo estás girando en círculos. Me tomó tiempo reconocer que había permitido que las demandas externas desplazaran mis prioridades internas. En ese proceso comprendí que la distracción no siempre se presenta como algo negativo. A veces aparece disfrazada de oportunidad, de compromiso importante, de urgencia inevitable. Y si no tienes claridad, te arrastra. Porque la vida está llena de fuerzas que quieren empujarte hacia todo menos hacia lo esencial. La cultura, las redes sociales, la opinión pública, incluso las expectativas de quienes te quieren. Todo eso compite constantemente por tu atención. Y si no sabes exactamente qué estás construyendo, terminas viviendo según las prioridades de los demás. He visto estudiantes brillantes perder años porque se dejaban arrastrar por la opinión del grupo. He visto profesionales con talento diluir su potencial persiguiendo 10 proyectos al mismo tiempo. He visto personas con un sueño claro abandonarlo porque no encontraron la disciplina para proteger su atención. Y les decía siempre lo mismo, no hay éxito posible sin un foco sostenido. No porque la vida sea injusta, sino porque tus recursos son limitados. Tu energía es limitada, tu tiempo es limitado y aquello en lo que pones tu atención determina quién te conviertes. La claridad, en cambio, funciona como una brújula interna. Ordena el caos. Te ayuda a distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesible, lo que te construye de lo que simplemente te entretiene. Y no se trata de planear una vida rígida, sino de entender con brutal honestidad qué tipo de persona estás intentando formar. Cuando sabes eso, cada elección se vuelve un acto de autodefinición. Dices sí con convicción y no sin culpa. Y ese simple acto multiplica tu progreso. En mi propia vida, los periodos de mayor crecimiento siempre coincidieron con momentos de claridad radical. Saber qué investigar, qué enseñar, qué aprender, qué abandonar. Eliminar distracciones no es una pérdida, es un renacimiento. Te devuelve a ti mismo. Tenía ideas por todas partes, compromisos en distintos frentes y una lista interminable de cosas que quería hacer. Y aunque cada una parecía importante, aquello que estaba creando se debilitaba porque mi energía no tenía una sola dirección. Era como intentar encender un fuego repartiendo cada chispa en una rama distinta. Todo se iluminaba un momento, pero nada ardía de verdad. Me tomó tiempo darme cuenta de que el rendimiento humano no se multiplica cuando haces más, sino cuando haces menos con más intensidad. Y eso es algo que veo repetidamente en personas jóvenes y adultas. Muchos creen que avanzar significa mantener todas las puertas abiertas al mismo tiempo, por si acaso, pero esa estrategia es una trampa. Mantener puertas abiertas es exactamente lo que impide que cruces alguna. Quieren construir un cuerpo fuerte, pero también quieren salir cada semana. Quieren una mente clara, pero también llenan su vida de ruido. Quieren un objetivo grande, pero lo diluyen con distracciones pequeñas. No entienden que cada decisión exige una renuncia, y renunciar no es perder, es concentrar poder. Tu enfoque debe volverse indivisible. Eso significa que lo que haces, lo haces con totalidad. Si estudias, estudias de verdad. Si trabajas, trabajas de verdad. Si entrenas,
entrenas sin interrupciones, y si decides cambiar tu vida, entonces no lo haces cuando te conviene, lo haces siempre. He aconsejado a personas con grandes aspiraciones que se saboteaban a sí mismas revisando su teléfono cada 5 minutos. Les decía, no puedes pedir resultados extraordinarios con un enfoque fragmentado. No se trata de disciplina militar, sino de entender que tu mente es como un láser. Corta cuando es precisa, no cuando vibra en todas direcciones. El progreso profundo no llega en ráfagas explosivas, llega en la continuidad. Un día de esfuerzo máximo no transforma tu vida, pero 100 días seguidos de enfoque indivisible sí. Incluso en mis investigaciones, los avances más significativos surgían después de largas horas de concentración ininterrumpida, no de pequeños fragmentos dispersos. Cuando tu mente se mantiene en un mismo camino, algo dentro de ti se alinea. Tu identidad, tus decisiones y tus acciones comienzan a formar un solo movimiento coherente, y es esa coherencia la que te convierte en una fuerza imparable. Cuando tu atención deja de dispersarse, tu vida empieza a avanzar. Y cuando tu enfoque se vuelve indivisible, tú también lo haces. Hay una idea profundamente malinterpretada en nuestra cultura: la creencia de que enfocarte en ti mismo es un acto egoísta. Y por años he visto cómo esa creencia destruye vidas, porque obliga a las personas a cargar con culpas que no les pertenecen, a priorizar a todos menos a sí mismos y a descuidar justamente lo que deberían proteger. Pero déjame decirte esto con absoluta claridad: enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es el acto más serio, más maduro y más necesario que puedes emprender, porque si tú no estás bien, nada alrededor de ti puede sostenerse por mucho tiempo. He trabajado con personas que dedicaban toda su energía a complacer, a ayudar, a sostener a otros, pero que nunca se atrevían a mirar su propio caos interno. Era casi como si pensaran que cuidarse a sí mismas fuera un pecado moral. Una vez un joven se acercó a mí después de una conferencia y me dijo: siento que si me enfoco en mí, decepciono a los demás. Le pregunté: ¿y cómo te ha funcionado vivir para que otros no se decepcionen? Se quedó callado un momento y luego dijo: estoy agotado. Siento que vivo apagando incendios ajenos mientras mi casa se quema. Y esa es exactamente la situación que muchos enfrentan sin admitirla. Cuando no te enfocas en ti, te desmoronas. Y cuando te desmoronas, inevitablemente arrastras contigo a quienes dependen de ti o a quienes te importan. He visto padres destruirse y el proceso de recuperarla siempre empezaba con un acto de valentía. Decir: voy a enfocarme en mí, no para huir del mundo, sino para volver a él con más claridad, más estructura, más fortaleza. Cuando tú cambias, tus relaciones cambian, tu trabajo cambia, tu entorno cambia, porque todo lo que tocas se ve afectado por el estado en el que tú te encuentras. No te enfoques en ti por egoísmo. Hazlo porque tu vida y tu capacidad de sostener cualquier otra cosa depende de que seas alguien verdaderamente capaz de hacerlo. Hay un momento en la vida en el que descubres algo inquietante. Mientras más ruido hay afuera, menos escuchas lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y no me refiero solo al ruido literal, sino a ese ruido constante de opiniones, expectativas, exigencias, distracciones que consumen tu atención hasta que ya no distingues qué deseas tú y qué desean los demás por ti. Durante años observé cómo las personas se perdían en ese ruido, como si vivieran atrapadas en una tormenta permanente. Pero cuando el silencio externo aparece, aunque sea por un instante, algo extraordinario sucede. Tu verdad interna comienza a revelarse. Recuerdo un periodo de mi vida en el que todo se volvió abrumador. Conferencias, consultas, responsabilidades. Cada día parecía correr más rápido que el anterior. Y aunque por fuera todo funcionaba, por dentro sentía una tensión que no estaba atendiendo. Fue en un viaje, estando completamente solo en una pequeña habitación, sin televisión, sin teléfono, sin interrupciones, donde algo en mí comenzó a hablar con una claridad que había perdido hacía tiempo. No era una voz misteriosa, era simplemente mi conciencia, que por fin había encontrado el espacio para expresarse, y me dijo algo incómodo, pero absolutamente necesario.
Estás haciendo demasiado por todos, pero estás descuidando tu propio orden. Ese mensaje no habría podido escucharlo en medio del ruido habitual. El silencio lo reveló. He visto estudiantes que viven tan ocupados cumpliendo expectativas que jamás se preguntan si están en la carrera correcta. He visto adultos llenar su vida con actividades para evitar enfrentar su propio dolor. He conocido personas que hablan tanto, buscan tanto consejo, consumen tanta información, que ya no se dan permiso para pensar por sí mismas. Pero cuando detienes todo eso, cuando apagas la distracción y te sientas contigo mismo, el mundo interno se reorganiza, a veces de manera suave, a veces con una crudeza que sorprende, pero siempre con una honestidad imposible de ignorar. El silencio externo no significa aislamiento permanente. Significa crear un espacio deliberado donde tú te escuchas antes de escuchar cualquier otra cosa. Donde tus pensamientos dejan de estar ahogados y emergen con una nitidez que puede transformar tu vida. Porque en ese silencio descubres qué temes realmente, qué deseas profundamente, qué te está frenando, qué estás evitando, qué te está doliendo y qué necesitas hacer para cambiar la dirección. Hay personas que han pasado 10 años sentadas frente a un terapeuta, 10 años buscando respuestas en libros de autoayuda, 10 años repitiendo afirmaciones frente al espejo cada mañana y siguen sintiéndose exactamente igual que el primer día. No porque la terapia no sirva, no porque los libros estén equivocados, sino porque a veces lo que necesitas no es que alguien te explique lo que sientes, sino que alguien te enseñe cómo vivir con lo que sientes. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. No eran filósofos de salón, no eran pensadores que escribían desde la comodidad de un palacio, eran hombres que perdieron todo, que enfrentaron la muerte, que fueron exiliados, esclavizados, traicionados, y aún así encontraron una paz que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar. Hoy quiero compartir contigo 10 hábitos que ellos practicaban todos los días, 10 hábitos que si los adoptas con honestidad, con disciplina, con el corazón abierto, pueden transformar tu vida de una manera que ninguna pastilla, ningún consejo superficial, ninguna frase motivacional de redes sociales jamás podrá lograr. Y lo más importante, no necesitas dinero para esto, no necesitas un título universitario, no necesitas permiso de nadie. Solo necesitas la voluntad de mirar tu vida de frente y decir, estoy listo para cambiar. El primer hábito es quizás el más difícil de todos y por eso es el primero. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control. Suena complicado, pero en realidad es la cosa más simple y más liberadora que jamás escucharás. Significa esto: hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Y tu sufrimiento, la mayor parte de tu sufrimiento viene de confundir las dos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir preocupándote por lo que alguien piensa de ti? ¿Cuántas horas has perdido tratando de controlar una situación que nunca estuvo en tus manos? ¿Cuánta energía has gastado intentando cambiar a una persona que no quiere cambiar? Epicteto, un hombre que nació esclavo, que vivió encadenado, que no tenía control sobre absolutamente nada externo en su vida, fue quien mejor entendió esta verdad. Él decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Y eso no es una frase bonita para poner en una taza de café. Eso es una revolución interna. Porque cuando de verdad entiendes que no puedes controlar el clima, ni el tráfico, ni las decisiones de tu jefe, ni los sentimientos de otra persona, ni la economía, ni la política, ni siquiera tu propia salud en muchos casos, algo increíble sucede. Dejas de pelear contra el mundo. Y cuando dejas de pelear contra el mundo, toda esa energía que gastabas en resistir, en quejarte, en frustrarte, de repente queda libre. Y puedes usarla para lo único que realmente importa, tu respuesta. ¿Cómo respondes a lo que te pasa? Eso sí depende de ti. Siempre depende de ti. Aunque te quiten todo, aunque te encierren, aunque te traicionen, tu respuesta es tuya. Y en esa respuesta está tu libertad. Yo conocí a un hombre en Colombia que perdió su negocio, su casa, su matrimonio, todo en el mismo año. Y cuando lo vi,
esperaba encontrar a alguien destruido. Pero me miró con una calma que me desarmó por completo y me dijo, perdí todo lo que tenía, pero descubrí algo que nunca tuve, paz, porque dejé de aferrarme a lo que no podía controlar. Ese hombre, sin saberlo, estaba practicando el estoicismo más puro. No estaba resignado, no estaba derrotado, estaba libre, libre de una manera que muchos millonarios, muchos famosos, muchos poderosos jamás conocerán. Así que el primer hábito es este. Cada mañana, antes de levantarte, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, pregúntate, ¿qué de todo esto depende realmente de mí? Y enfoca ahí toda tu atención. Todo lo demás, suéltalo. No con indiferencia, no con frialdad, sino con la sabiduría de quien sabe que agarrarse al viento solo te deja las manos vacías y el corazón agotado. El segundo hábito es algo que los estoicos practicaban con una disciplina casi sagrada y es la meditación matutina. Pero no la meditación que te imaginas. No estoy hablando de sentarte en posición de loto, cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada. Eso puede ser útil, pero no es de lo que hablo. Los estoicos, particularmente Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo en su época, se sentaba cada mañana antes de que amaneciera y se preparaba mentalmente para el día. Escribía en su diario, no para publicarlo, no para que alguien lo leyera, sino para hablar consigo mismo, para recordarse quién quería ser, para anticipar las dificultades que vendría a enfrentar. Él escribía cosas como, hoy me encontraré con personas ingratas, violentas, envidiosas, pero no me sorprenderé, porque sé que el mundo está lleno de personas así, y yo no vine a este mundo a ser como ellos, vine a ser mejor. Imagínate el poder de eso. Imagínate levantarte cada mañana y en lugar de ser sorprendido por los problemas del día, ya haberlos anticipado. En lugar de reaccionar emocionalmente a cada insulto, a cada obstáculo, a cada decepción, ya haber decidido de antemano cómo vas a responder. Eso no es pesimismo, eso es preparación. Es como un boxeador que antes de subir al ring ya visualizó cada golpe, cada movimiento, cada posible derrota, no para derrotarse antes de tiempo, sino para que nada lo tome desprevenido. La mayoría de las personas viven su vida como si fueran de papel en medio de una tormenta. Cada viento las mueve, cada gota las empapa, cada trueno las asusta. Pero el estoico es como una roca en medio de esa misma tormenta. No porque no siente, no porque no le duela, sino porque se preparó. Así que te propongo esto. Mañana, cuando suene tu alarma, no agarres tu teléfono, no revises tus mensajes, no mires las noticias. Siéntate un momento en silencio, 5 minutos, nada más. Y piensa qué es lo más difícil que podría pasar hoy. ¿Cómo quiero responder si eso pasa? ¿Quién quiero ser hoy sin importar lo que el mundo me ponga enfrente? Si haces esto durante 30 días, y te lo digo con toda la convicción de mi corazón, vas a notar un cambio tan profundo que te va a asustar. Porque de repente, las cosas que antes te desarmaban ya no te tocan. Las personas que antes te sacaban de quicio ya no tienen ese poder. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir que tienes el timón de tu propia vida. El tercer hábito es quizás el más contracultural de todos, especialmente en esta época de redes sociales, de comparación constante, de querer aparentar una vida perfecta. Los estoicos lo llamaban amor fati, que en latín significa amor al destino, pero yo lo traduciría de una manera más simple, enamorarte de tu vida tal como es, no como quisieras que fuera, no como la ves en las fotos de otros, no como te prometieron que sería, sino tal como es, con sus grietas, con sus dolores, con sus fracasos, con sus momentos de vergüenza, con todo. Y sé que esto suena casi imposible. ¿Cómo voy a amar la enfermedad de mi madre? ¿Cómo voy a amar el abandono de mi padre? ¿Cómo voy a amar la pobreza que viví de niño? ¿Cómo voy a amar ese fracaso que todavía me quita el sueño? Pero los estoicos no decían que tenías que disfrutar el dolor. Decían algo mucho más profundo. Decían que cada cosa que te ha pasado, absolutamente cada cosa, te ha traído hasta aquí. Y aquí es el único lugar desde donde puedes construir algo nuevo. Nietzsche, que admiraba profundamente a los estoicos, lo expresó de una manera magistral. Dijo, mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que no se quiera tener nada de otra manera,
ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Yo viví años de mi vida rechazando mi historia. Me avergonzaba de dónde venía, de las cosas que me habían pasado, de las decisiones que había tomado. Y esa vergüenza era como una cadena invisible que me mantenía atado al pasado. Pero el día que acepté todo, absolutamente todo, el día que miré mi historia de frente y dije, esto es lo que me hizo quien soy, ese día empecé a vivir de verdad. No porque el dolor desapareció, no porque de repente todo tenía sentido, sino porque dejé de pelear contra lo que ya fue, y toda esa energía que usaba para rechazar mi pasado, la redirigí hacia construir mi futuro. El hábito práctico es este. Esta noche, antes de dormir, piensa en la cosa más dolorosa que te ha pasado en la vida, no para revivirla, no para hundirte en ella, sino para decirle desde lo más profundo de tu ser, gracias. Porque sin eso, yo no sería quien soy hoy. Y quien soy hoy es alguien que está eligiendo crecer. El cuarto hábito es uno que Séneca, tal vez el estoico más elocuente de todos, practicaba con una constancia admirable. Él lo llamaba la pobreza practicada. Y antes de que pienses que te estoy diciendo que debes renunciar a todo y vivir como un monje, déjame explicarte. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma. Tenía palacios, sirvientes, joyas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero periódicamente, por decisión propia, dejaba todo eso y vivía como si fuera pobre. Comía pan duro, dormía en el suelo, usaba ropa vieja. Y lo hacía por una razón muy específica, para recordarse que podía perder todo y seguir estando bien. Porque el mayor miedo de la mayoría de las personas no es perder cosas materiales, es perder la comodidad, es perder la seguridad, es enfrentarse a la incertidumbre y no saber si van a poder sobrevivir. Pero cuando te expones voluntariamente a la incomodidad, cuando eliges pasar frío, pasar hambre, pasar cansancio, no por obligación, sino por elección, algo se rompe dentro de ti. Se rompe esa dependencia emocional que tienes hacia las cosas materiales. Y descubres que tu felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Yo recuerdo una vez que hice un experimento. Viajé a un pueblo pequeño con solo una mochila, sin teléfono, sin dinero extra, solo lo básico. Y los primeros días fueron horribles. Me sentía ansioso, incómodo, vulnerable. Pero al tercer día, algo cambió. Empecé a notar cosas que nunca notaba. El color del cielo al atardecer, el sonido del viento entre los árboles, la amabilidad de un desconocido que me compartió su comida sin pedirme nada a cambio, y me di cuenta de que había estado tan ocupado acumulando cosas que había olvidado lo que se sentía simplemente estar vivo. El hábito práctico es este. Una vez al mes, elige un día para vivir con lo mínimo. No uses tu carro. Come algo simple. Apaga tu teléfono por unas horas, no para sufrir, sino para recordarte que eres más fuerte de lo que crees, que puedes con más de lo que piensas, que la comodidad es agradable pero no es necesaria para tu paz interior. Los estoicos sabían que la riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo poco que necesitas. El quinto hábito es uno que me transformó la vida de una manera que todavía me cuesta explicar con palabras. Los estoicos lo llamaban memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Y sé que suena sombrío, sé que suena morboso, sé que en nuestra cultura tratamos de evitar cualquier pensamiento sobre la muerte como si fuera una maldición. Pero los estoicos entendían algo que la mayoría de nosotros nos negamos a aceptar, que la conciencia de la muerte es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Porque cuando recuerdas que vas a morir, cada discusión absurda pierde su importancia. Cada rencor se vuelve ridículo. Cada excusa para no vivir plenamente se desmorona. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la brevedad de la vida. Él, que era el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, se recordaba cada día que un día dejaría de existir. Y en lugar de deprimirlo, eso lo liberaba. Lo hacía más compasivo, lo hacía más generoso,
lo hacía más presente, porque cuando sabes que cada momento puede ser el último, dejas de desperdiciar tu tiempo en cosas que no importan. Dejas de posponer las conversaciones importantes. Dejas de guardar para mañana el abrazo que puedes dar hoy. Yo perdí a alguien muy cercano hace unos años y en los días después de su partida tuve una claridad que nunca antes había tenido. Vi mi vida con una nitidez brutal. Vi todas las horas que había desperdiciado preocupándome por tonterías. Vi todas las veces que había elegido el orgullo sobre el amor. Vi todas las oportunidades de conexión que había dejado pasar por estar demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado distraído. Y en ese dolor, en medio de esa pérdida, hice una promesa que cambió todo. Prometí que cada día iba a vivir como si alguien a quien amo pudiera no estar mañana. No con miedo, no con ansiedad, sino con una urgencia sagrada de estar presente, de amar de verdad, de decir las palabras que importan mientras todavía puedo pronunciarlas. Desde ese día, abrazo más fuerte, escucho con más atención, perdono más rápido, no porque sea perfecto, sino porque sé que el tiempo no espera a que estemos listos. El tiempo simplemente avanza, con o sin nosotros. Y cada segundo que usamos en rencor, en orgullo, en distracción, es un segundo que no vuelve. Los estoicos no le tenían miedo a la muerte, le tenían miedo a no vivir, a llegar al final y darse cuenta de que estuvieron dormidos toda la vida, que dejaron pasar las oportunidades de amar, de crear, de servir, de ser auténticos, por estar demasiado ocupados en cosas que al final no importaban nada. El hábito práctico es este. Cada noche, antes de cerrar los ojos, imagina por un instante que mañana no llega. No para asustarte, sino para preguntarte, ¿viví hoy de una manera que me haga sentir en paz? ¿Dije lo que tenía que decir? ¿Amé como tenía que amar? Si la respuesta es no, mañana tienes otra oportunidad. Pero recuerda, esa oportunidad no es infinita. El sexto hábito es algo que Epicteto enseñaba con una pasión que atravesaba siglos, y es el hábito de dominar tu diálogo interno. Porque los estoicos entendían algo fundamental, que la batalla más importante de tu vida no se libra afuera. No se libra en el trabajo, ni en la relación, ni en la sociedad. Se libra dentro de tu cabeza. En esa voz que te habla todo el día, esa voz que te dice que no eres suficiente, que nunca lo vas a lograr, que los demás son mejores que tú, que es demasiado tarde para cambiar. Esa voz no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a hablar así porque en algún momento de tu vida alguien le enseñó esas palabras. Tal vez fue un padre que nunca te dijo que estaba orgulloso de ti. Tal vez fue un maestro que te ridiculizó frente a toda la clase. Tal vez fue una pareja que te hizo sentir que no valías nada. Pero aquí está la verdad que los estoicos descubrieron, tú puedes reentrenar esa voz, no de la noche a la mañana, no con una frase mágica, sino con práctica diaria, constante, disciplinada. Cada vez que esa voz te diga no puedes, tú respondes voy a intentarlo. Cada vez que te diga es demasiado tarde, tú respondes todavía estoy aquí. Cada vez que te diga nadie te quiere, tú respondes yo me quiero. Y al principio va a sentirse falso, va a sentirse incómodo, va a sentirse ridículo. Pero con el tiempo, con la repetición, con la constancia, esa nueva voz se va haciendo más fuerte. Y la vieja voz, esa que te ha mantenido atado al miedo, al dolor, a la inseguridad, se va debilitando hasta convertirse en un susurro que apenas puedes escuchar. Marco Aurelio escribió algo que me marcó para siempre. Dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la calidad de tu casa, no de la calidad de tu ropa, no de la calidad de tu carro, de tus pensamientos. Porque puedes tener todo lo exterior y sentirte miserable, o puedes no tener nada y sentirte completo. La diferencia está en lo que te dices a ti mismo cada día. El hábito práctico es este. Hoy, solo por hoy, observa lo que te dices. No lo juzgues, solo obsérvalo. Y cada vez que te sorprendas hablándote con crueldad, para, respira y elige una palabra más amable. No se trata de mentirte, se trata de dejar de maltratarte.
El séptimo hábito es uno que pocas personas están dispuestas a practicar y por eso es tan poderoso. Los estoicos le daban un valor inmenso a la gratitud, pero no a la gratitud superficial de dar gracias cuando todo va bien. Cualquiera puede ser agradecido cuando tiene salud, dinero y amor. La gratitud estoica es otra cosa. Es la capacidad de encontrar algo por lo cual dar gracias en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio del dolor más profundo. Séneca, cuando fue exiliado a la isla de Córcega, cuando le quitaron todo, cuando estaba solo, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía, no se hundió en la autocompasión. Escribió una carta a su madre, que es una de las piezas más hermosas de la literatura antigua. Y en esa carta, en lugar de quejarse, agradeció. Agradeció el tiempo que tuvo, agradeció las lecciones que estaba aprendiendo, agradeció la oportunidad de demostrar quién era realmente cuando todo lo superficial había sido despojado. Eso no es locura, eso es fortaleza del nivel más alto, porque agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando todo se derrumba, eso requiere un alma que ha sido forjada en el fuego. Yo tuve un momento así en mi vida, un momento en el que sentía que no tenía nada por lo cual dar gracias. Había perdido algo muy importante para mí y el dolor era tan grande que sentía que me ahogaba. Pero una noche, sentado en la oscuridad, recordé algo que había leído de los estoicos. Recordé que la gratitud no es una emoción que sientes, es una decisión que tomas. Y esa noche, con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, empecé a enumerar las cosas por las que podía dar gracias. Que estaba vivo, que tenía salud, que alguien en algún lugar del mundo me quería, que mañana era un nuevo día. Y algo se movió dentro de mí. No fue una cura mágica. El dolor no desapareció, pero dejó de ser lo único que podía sentir. Al lado del dolor apareció algo más, la esperanza. El hábito práctico es este. Cada mañana escribe 3 cosas por las que estás agradecido, pero con una condición. No pueden ser las mismas de ayer. Esto te obliga a buscar, a observar, a descubrir cosas buenas que siempre estuvieron ahí, pero que tu dolor no te dejaba ver. El octavo hábito es uno que los estoicos consideraban absolutamente esencial, y es el hábito de elegir tus batallas. Porque en esta vida, amigo mío, no puedes pelear contra todo. No puedes indignarte por cada injusticia, discutir con cada persona que opina diferente, corregir cada error que ves a tu alrededor. Si intentas hacer eso, vas a terminar agotado, amargado y solo. Los estoicos tenían una regla muy clara. Solo vale la pena pelear por aquello que puedes cambiar y que se alinea con tu virtud. Todo lo demás es ruido. Y en la época en que vivimos, donde las redes sociales nos bombardean con razones para indignarnos cada 5 minutos, este hábito es más necesario que nunca. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio entero, que tenía guerras en sus fronteras, plagas en sus ciudades, conspiraciones en su corte, sabía que no podía atender todo al mismo tiempo. Así que elegía, priorizaba, se enfocaba en lo que realmente importaba y dejaba ir lo que no podía resolver. Y esa capacidad de elegir, de decir esto sí y esto no, es una de las formas más elevadas de sabiduría. Porque cada vez que dices sí a algo que no importa, estás diciendo no a algo que sí importa. Cada hora que pasas discutiendo en internet con un desconocido es una hora que no pasas con tu hijo. Cada día que pasas preocupándote por lo que dijo alguien de ti es un día que no pasas construyendo tu sueño. Yo aprendí esto de la manera más dura. Hubo un tiempo en mi vida en que peleaba contra todo, contra cada comentario negativo, contra cada crítica injusta, contra cada obstáculo que aparecía en mi camino, y estaba exhausto. Vivía en un estado de guerra permanente con el mundo. Hasta que un día un hombre sabio me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Me dijo, no tienes que ganar todas las batallas, solo tienes que ganar las que importan. Y a veces la forma de ganar es simplemente no pelear. El hábito práctico es este. Cuando algo te moleste, antes de reaccionar, pregúntate 3 cosas. ¿Esto importará en 5 años? ¿Tengo control sobre esto? ¿Responderme acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, respira hondo y sigue caminando. Tu paz vale más que tener la razón.
El noveno hábito es uno que suena simple, pero que tiene un poder transformador que la ciencia